Bien. La abogada del Consejo tiene la palabra. Gracias, Su Señoría. Su Señoría, habíamos dicho 1 hora, pero quizás va a ser un poco más, 1 hora y cuarto, quizás menos, pero quiero dejar establecido desde ya eso. Señoría, en nuestro alegato de apertura señalábamos que íbamos a aprobar que el acusado Pedro Sabat, alcalde de Ñuñoa durante los años 2012, concertado con el director jurídico, el acusado Marcial Araya, distrajo cuantiosos caudales municipales, los cuales, y conforme a la ley 18.695, estaban a su cargo en razón de su cargo. Conducta que fue realizada en el contexto de la licitación del retiro de basura de la comuna de Ñuñoa en el periodo del 2011 al 2012, al haber adjudicado tal licitación a la empresa de Marco, que comprende al holding KDM, empresa que era cercana al señor Sabat, y mediante la utilización maliciosa de subterfugios legales que finalmente quedó acreditado que no tenía asidero alguno. Por la licitación se pagó un sobreprecio que en definitiva causó un perjuicio municipal de 524.737.361 millones. Todo lo hemos probado más allá de toda duda razonable. En efecto, ambos acusados, a sabiendas de que la oferta de Marco no era la más económica ni la más ventajosa para el municipio, le adjudicaron la licitación a pesar de la negativa del Consejo Municipal, decisión que fue adoptada por la mayoría absoluta de los miembros presentes, a saber 5 votos en contra y 4 a favor sin abstenciones. Durante el juicio fueron debatidas diversas materias por la defensa y además cuestiones que están plenamente aceptadas por las partes. Estos hechos no controvertidos, en nuestra opinión, son los siguientes. En primer lugar, que entre el año 2011 y 2012 se llevó a cabo el proceso de licitación de la basura en la Municipalidad de Ñuñoa, la cual está aprobada con la documental rendida por esta parte, consistente en la prueba número 6, copia del decreto 1865 de 22 de diciembre del 2011, que aprueba las bases administrativas y técnicas de la licitación ID 548-117-LP11, con la prueba número 8 a la 811 de las bases administrativas generales y técnicas de la misma licitación y sus anexos, con la prueba número 10 correspondiente al decreto 428 de 28 de marzo del 2012, que adjudicó la propuesta de Marco, con la prueba número 11, 15 a la 15.7 y 17 a la 17.7 correspondiente a los formularios de oferta de las distintas empresas, con la prueba número 21 del acta de comité de adquisiciones número 19/12 de 7 de marzo del año 2012, con la prueba número 27, copia del decreto 438 de 20 de marzo del 2012, que aprobó el contrato con Demarco, y con la prueba número 28, copia del contrato de 28 de marzo del año 2012 entre la Municipalidad de Ñuñoa y Demarco relativo a la licitación de la basura, y con toda la prueba testimonial de esta parte. En segundo lugar, también está probado que la empresa que prestaba servicios de recolección de basura hasta ese momento era Starco. Esta empresa, que pertenece también al holding KDM y al igual que la nueva empresa adjudicada de Marco, lo cual está aprobado mediante la respectiva prueba documental número 3 a la 3.3 y la testimonial correspondiente a esta parte. En tercer lugar, que el hermano del acusado Sabat, el señor Claudio Sabat, trabajó hasta el año 2010 en el holding KDM, como se acreditó con el contrato y con el respectivo finiquito, que son las pruebas número 96 y 97, y junto a un comunicado de prensa, prueba número 55, incorporada también en este juicio. En cuarto lugar, no es controvertido que durante el proceso eleccionario de diputados del año 2010, la empresa Starco KDM retiró ilegalmente basura consistente en propaganda electoral que pertenecía al señor Rodrigo Álvarez desde el comando electoral de la hija del acusado Sabat, la señora Marcela Sabat. Lo anterior se acreditó con las declaraciones de los testigos, señores Toledo, Rivera, Rodrigo Álvarez, y las declaraciones del testigo Valverde junto
a la foto que fue incorporada como evidencia número 1. En particular, el testigo Toledo, su señoría, peoneta del camión recolector, indicó al tribunal que la forma de recolección de basura desde el comando de la actual diputada Sabat era completamente irregular. En efecto, se careció de la orden escrita, que es el manifold, y el camión ingresó al comando, lo cual no estaba permitido, y se retiró la respectiva propaganda política, lo cual fue advertido y desaprobado por diversos vecinos o habitantes de la comuna que pasaban ese día frente al sector. En quinto lugar, y en relación al servicio denominado como aumento o disminución de frecuencia, servicio que fue determinante a la hora de la adjudicación, las bases de la licitación no tenían criterios objetivos de evaluación, no estaba definido con claridad ni explícitamente el servicio, lo que generó infracción a los distintos principios de la contratación pública, habiéndose probado con las declaraciones de la testigo experta en análisis de licitaciones, la señora Viviana Mora, funcionaria de Chile Compra, y el perito Ricardo Miranda, también de Chile Compras, junto a las declaraciones del testigo señor Valverde. A mayor abundamiento, el propio testigo de la defensa, el señor Epuleo, quien a la fecha de los hechos era el director de SECPLA, que era la Secretaría Comunal de Planificación, reconoce en su declaración que efectivamente no se indicaron los porcentajes de ponderación en las bases respecto a los subsectores de la cuarta frecuencia. En sexto lugar, quedó demostrado que durante el proceso licitatorio la comisión evaluadora alteró todas las ofertas propuestas, lo cual se prueba con la declaración del oficial Valverde, de la testigo señora Mora, del perito señor Miranda y del propio testigo de la defensa, el señor Epuleo, y de la respectiva acta del Comité de Adjudicación, prueba número 21. Dicha manipulación de las ofertas, su señoría, en que participó directamente el acusado Araya, que era el director jurídico y hombre de confianza del acusado Sabat, consistió en abultar irregularmente todas las ofertas presentadas, multiplicándolas por 4, lo que a su vez correspondía el aumento de frecuencia en 4 subsectores de la comuna. Y si bien lo anterior por sí mismo es una vulneración flagrante de los principios de inmutabilidad y estricta sujeción a las bases, en el caso particular de la oferta dimensión, que fue tenida a la vista por todos los miembros del comité de evaluación, en la cual también participaba el acusado Araya, dicha multiplicación careció de toda lógica, toda vez que del propio formulario de oferta presentada por la empresa Dimensión, se desprende de manera evidente que la oferta era la flota de camiones completa, por lo que multiplicar por los 4 subsectores adicionales carecía de todo sentido. En efecto, como señaló el testigo Valverde, el perito Berríos y el propio testigo señor Amado, dicha oferta se refería a la flota completa, y para obtener el valor de un camión mensual debió haber sido dividida en los 9 subsectores en que toda la flota sería implementada en un mes, esto en 30 días. Y lo anterior está manifestado en el propio formulario de oferta de la empresa de Dimensión, que es la prueba 17.1 presentada por esta defensa y el Ministerio Público. Es más, el cálculo anterior quedó de manifiesto en el juicio luego de un ejercicio propuesto por la defensa del señor Sabat al testigo Valverde, en el que demostró en el pizarrón que ambas ofertas eran similares e incluso que la oferta de Dimensión era levemente más barata luego de una simple división. Es importante señalar que este mismo ejercicio fue demostrado por el perito de esta parte, el señor Berríos. En séptimo lugar, luego de esta evaluación torcida de las ofertas, el comité asignó el primer lugar a la empresa de Marco, el segundo lugar a la empresa Dimensión y el tercero a la empresa Proactiva, como quedó claro de los distintos testimonios y de la propia acta del Comité de Adquisiciones número 19/2012, de fecha 7 de marzo del 2012, que fue incorporada como prueba 21 del Ministerio Público y de esta parte. En octavo lugar, está acreditado con la prueba testimonial y las respectivas actas
que la licitación fue sometida a la aprobación del Consejo con fecha 7 de marzo del 2012, prueba número 22, ocasión en la cual y de forma unánime se resolvió remitir la licitación a la Comisión de Finanzas, conformada por funcionarios que participaron también en la elaboración de las bases y además los concejales del municipio. En noveno lugar, tampoco fue discutido en juicio que dicha Comisión de Finanzas se celebró el mismo día 14 del 2012, en el que se discutiría la votación de la licitación. En dicha Comisión de Finanzas, los concejales advirtieron ya las irregularidades y falta de objetividad de las bases, específicamente en lo relativo a los montos ofertados por la empresa de Marco y lo que se denominó como cuarta frecuencia o aumento de frecuencia. Lo anterior también fue probado con el video de la sesión del Consejo de fecha 14 de marzo y en que se hizo referencia a las aprehensiones que los concejales habían planteado en la comisión. Y lo declarado, y esto además está probado con lo declarado por los testigos señora Maya Fernández, el testigo Pablo Vergara, Claudia Vera, ex concejales de la época de los hechos. En décimo lugar, efectuada la sesión del Consejo y de acuerdo a lo indicado por estos testigos, la respectiva acta, prueba 23, y el video del Consejo, que fue la evidencia número 3, estas irregularidades de la licitación fueron planteadas y advertidas al alcalde. Incluso los concejales Vera, Fernández, Vergara y Castillo advirtieron del exceso del precio por la oferta propuesta por De Marco. Es importante también destacar que quedó demostrado de la misma manera que el concejal Vergara advirtió al acusado Sabat que la propuesta de Marco era un 60% más cara que la que se estaba pagando en ese momento por un servicio similar. Cuestión que fue rectificada incluso en el juicio por el propio señor Vergara, quien señala que no era un 60%, sino que era un 70% del valor del contrato, un aumento, un 70% del valor del contrato anterior. Peor aún, los concejales advirtieron al alcalde que la propuesta de dimensión era más barata y en particular la concejala señora Maya Fernández, según declaró en juicio, se observa en el video que advirtió al alcalde que la licitación generaría un perjuicio municipal cercano a los 500 millones de pesos anuales. Por último, no fue controvertido en el juicio que los concejales hicieron ver al acusado Sabat que las empresas no estaban ofertando lo mismo en lo referido al aumento o disminución de frecuencia, que era inverosímil la diferencia de precios ofertados entre ellos. Es importante recordar a su señoría que esta conclusión, lo inverosímil de los distintos precios ofertados, fue hecha ver al tribunal por la jefa del Observatorio de Chilecompra, la testigo señora Mora, por el fiscal del Chilecompra, el señor Miranda, y el perito contable, el señor Berríos. Todos ellos estimaron que una diferencia de precios de ese tipo era indicadora de un problema grave en la licitación. Tampoco fue controvertido que los concejales hicieron presente en la sesión al acusado Sabat que la cuarta vuelta o frecuencia era una facultad completamente discrecional del alcalde y que dicho servicio debía ser ofertado como un servicio regular. Esta última cuestión también fue señalada por la testigo experta de Chilecompra durante el juicio, la señora Mora. Un décimo, está acreditado que todas estas observaciones efectuadas por los concejales que durante el juicio fueron respaldados por los testigos expertos Mora y Millán y los peritos Berríos y Miranda, fueron la razón para que los concejales solicitaran en reiteradas ocasiones al acusado Sabat que pospusiera la votación para despejar sus dudas. Décimo segundo, quedó de manifiesto en las distintas reproducciones del video del Consejo de 14 de marzo del 2012 que el acusado Sabat hizo afirmaciones que no eran verdad, para convencer a los concejales de votar ese mismo día por la aprobación de la licitación propuesta. En efecto, el acusado señaló, por una parte, que el alza del precio se debía a 40.000 nuevas viviendas en la comuna de Ñuñoa, cuestión que fue desmentida por el propio Consejo,
ya que en el propio Consejo, ya que el aumento solo había sido de 25.000 viviendas en la comuna de Ñuñoa. En este punto, el testigo Vergara, declarando, señala que el aumento de la cantidad de tonelaje de basura no había sido más que un 3% respecto a la anterior licitación y no como señalaba el acusado Sabat. En segundo lugar, el acusado señala que el retiro de basura en el municipio de Maipú era más barato porque botaba la basura en su misma comuna, cuestión que, como se sabe, no es cierta, puesto que ello es de público conocimiento, ya que la basura Maipú la bota en el vertedero de KDM de Tiltil. Por último, el acusado le enfatizó a los concejales que la empresa Dimensión tenía los mismos socios que la empresa Enasa, la cual habría sido sancionada por una supuesta clonación de patentes. Esta afirmación, desmentida en juicio, fue determinante, como se puede apreciar del mismo video, para que el testigo Lavé, concejal de la misma línea política del señor Sabat, expresamente dio su voto de aprobación producto de la desconfianza que le habría producido estas afirmaciones señaladas por el acusado Sabat. La defensa insistió en el juicio sobre la veracidad de estas afirmaciones respecto del tema de la empresa Enasa, intentando probarla a través de recortes de diario La Cuarta o similares, que claramente se refieren a denuncias informales y no a procedimientos legalmente tramitados. 13º, sin embargo, y esto también quedó demostrado, el acusado Sabat, desoyendo la solicitud de los concejales, sometió el proyecto a votación, el cual fue rechazado, como ya decíamos, por 5 votos en contra y 4 a favor, incluyendo el del propio alcalde. También evidencia el video que, terminada la sesión, el acusado Sabat, de mala forma, aceptó haber perdido la votación y acusó a los concejales del costo político de dejar a la comuna sin servicio de retiro de basura. Incluso habría amenazado a la concejala Vera, también de su línea política, señalándole que esto le iba a costar caro. Declaración que hace el testigo señor Castillo. 14º, luego de haber realizado la sesión de consejo, está acreditado que el acusado Araya participó en la confección de un informe jurídico que es el oficio 17/12 de 16 de marzo del 2012, que es la prueba 68, informe que ambas defensas han intentado a lo largo del juicio atribuírselo a un exfuncionario fallecido que no tenía la calidad de abogado. El informe señala, y en opinión del Consejo de Defensa del Estado, fraudulentamente, que el Consejo no se pronunció en la sesión del Consejo del día 14 de marzo del 2012. La idea era, sin duda, dejar sentada la base de la aplicación del silencio administrativo, como ambos acusados lo habían hecho en otras oportunidades. Respecto de otras licitaciones, según declara el mismo testigo de su línea política, el señor Lavé, y otros testigos como el señor Vergara. El referido informe, el señalado 17/12, agrega que el artículo 65, letra I de la ley 18.695, tratándose de contratos que involucran montos iguales o superiores a 500 UTM, requieren el acuerdo de la mayoría absoluta del Consejo. No obstante aquello que comprometan al municipio por un plazo que exceda el periodo alcaldicio, requerirán el acuerdo de los 2/3 de dicho Consejo, basándose en el dictamen 31.353 del 2006, el cual también está incorporado como prueba 68. 15º, está acreditado que luego se citó una nueva sesión para el día 21 de marzo del año 2012, a la cual no asistieron los concejales que votaron por el rechazo de la propuesta del alcalde en el consejo anterior, según consta del acta municipal de fecha 21 de marzo, incorporada como prueba documental número 24 de esta parte y del Ministerio Público. En este punto, cabe recordar, su señoría, que la propia defensa citó e incorporó como prueba 30 en el juicio
el artículo 36 del reglamento interno del Consejo Municipal, el cual señala, y recalco, adoptado un acuerdo o rechazada la proposición, esto no podría ser revisado sino en virtud de nuevos antecedentes que no se hubiera invocado o de los que no se hubiera tenido conocimiento al tiempo en que éste se adoptó. Como resulta evidente, su señoría, la norma anterior presupone para su aplicación que haya existido un pronunciamiento previo del Consejo, ya sea adoptando el acuerdo o rechazando la proposición. En otras palabras, la propia defensa reconoce al exhibir esta norma que el Consejo se pronunció el día 14 de marzo en la sesión tantas veces aludida. 16º, es así que entonces, mediante el decreto número 428 de 28 de marzo del 2012, el acusado Sabat aprueba la licitación y suscribe el contrato con la empresa de Marco el día 29 del mismo mes y año, dictando el decreto 438 de 30 de marzo que aprueba el contrato. Todos documentos incorporados al juicio como pruebas documentales del Ministerio Público y esta parte con los números 10, 27 y 28. 17º, no es controvertido, su señoría tampoco, que la denominada cuarta vuelta solo fue implementada luego de la adjudicación en 2 subsectores por el acusado Sabat, a pesar de lo que había anunciado los concejales en la sesión de 14 de marzo y de lo presupuestado por la comisión evaluadora cuando multiplicó por 4 subsectores las ofertas presentadas por las 3 empresas de Marco, Dimensión y Proactiva. Todo lo cual se prueba con el oficio 2939 de 29 de noviembre del 2016 del alcalde subrogante de la Municipalidad de Ñuñoa, que está incorporada al juicio como prueba 40 y con las imágenes del video proyectadas en la sesión del 14 de marzo. Todos estos hechos indicados anteriormente y no controvertidos, en opinión de esta defensa del Estado, generaron un perjuicio fiscal de 524.737.361 pesos, como se probó con la declaración del perito presentado por esta parte, perito altamente calificado, el señor Berríos, y la evidencia número 2 del Ministerio Público y esta parte consistente en informe pericial contable y sus anexos. En efecto, y de acuerdo por lo declarado por el señor Berríos, este concluye, de acuerdo a lo que señalaré diversas situaciones. Dice que en el proceso licitatorio el factor discriminante o decisorio fue la cuarta frecuencia y esto es lo que determinaría en definitiva a quién se adjudicó la licitación. En base a esto, entonces, él hace 3 análisis. En primer lugar, establece que al eliminarse la cuarta frecuencia, la empresa adjudicada debió ser Dimensión. En el segundo análisis, los valores son muy similares, por lo cual la matriz de decisión, señala, no permite un elemento objetivo para poder tomar una decisión de a quién adjudicar la licitación. En este caso, entonces, propone otra metodología, tomar la oferta de Dimensión y utilizar la fórmula que habían propuesto en la oferta. La frecuencia se divide por la flota y el mes. El mes tiene 30 días, por lo que el monto ofertado se divide por 30 y luego por los 9 subfactores que correspondían a una frecuencia. Subsectores que correspondían a una frecuencia. Si era así, el monto de la oferta propuesta por Dimensión entonces para el aumento de la frecuencia era cercano a los 252.000 pesos, cantidad que era más barata que la de Marco. La misma conclusión a la cual arriba el señor Berríos, como su señoría recordará, es la que llegó el oficial Valverde en un ejercicio matemático simple que le propuso el propio abogado defensor del señor Sabat. El tercer escenario de evaluación que hace el perito Berríos con respecto a la adjudicación se hizo en base a la revisión de la documentación contable. Dentro de la documentación contable, el perito logra concluir que la cuarta vuelta, que conforme a las bases era una facultad, es decir, era algo eventual, en los hechos no era eventual, sino que permanente. Lo anterior se sustenta en atención a que el cobro se efectúa, el cobro que hace la empresa de Marco a
la municipalidad, se efectuaba luego de acompañarse un manifold del mes de agosto del año 2012, que durante los años en que se implementó la licitación siempre fue el mismo, a pesar de que dicho documento es utilizado para trabajos puntuales, los cuales deberían haber quedado registrados en el mismo. Analizado en detalle el manifold, el perito concluyó que no señalaba frecuencia, además, sino que indicaba horas. Por lo tanto, todas las operaciones de cobro que se hicieron en estos periodos están considerados como horas. Sobre esta base, y considerando que los cobros fueron formulados en los estados de pago como horas, se hizo la conversión entonces de los cobros que hizo la empresa Dimensión en horas, de manera de equiparar y hacer la misma comparación de cifras. En este caso, también termina concluyendo que debió ser adjudicado a Dimensión por ser la más barata. Por otra parte, concluye el perito que a pesar de que la cuarta frecuencia fue decidora a la hora de adjudicar la licitación a Demarco, asignándosele un 10% respecto de la ponderación total, el perito llega a la conclusión de que financieramente esta facultad no tuvo impacto real y solo tiene un efecto del 0,22% del total del gasto del contrato una vez ejecutado. Por lo que en definitiva concluye que de no haber estado la cuarta vuelta como elemento dentro de la matriz de decisión, financieramente la empresa a la cual debió adjudicarse era Dimensión. Esto mismo declara el testigo señor Valverde al hacer el ejercicio propuesto por la defensa en el pizarrón en el momento de su declaración. Entonces, frente a la afirmación de las partes acusadas de que no podía aceptarse la oferta de Dimensión o no podía ser considerada porque excedía a los rangos que estaban siendo ofertados por Demarco, aquello no era cierto, porque como demostró el perito, la oferta de Dimensión era la más barata en cualquiera de los casos explicados. Considerando entonces que la oferta de la empresa Dimensión era la más barata en cualquiera de las hipótesis, el monto del perjuicio establecido por Berríos fue la cantidad que ya he mencionado, de 524 millones y algo más, y es lo que la municipalidad en definitiva se habría ahorrado de no haber adjudicado dolosamente el acusado Sabat en conocimiento, en concomitancia con el acusado Araya, la licitación de la empresa Demarco, cometiendo, en nuestra opinión, malversación por estos hechos. Hasta este punto, su señoría, me he referido a cuestiones que no fueron controvertidas en el juicio y que se encuentran debidamente probadas. Pero nos haremos cargo de los argumentos de descargo de las defensas que plantearon en sus alegatos de apertura y a las conclusiones que pretendieron obtener al examinar la prueba. El Consejo de Defensa del Estado, su señoría, estima que los argumentos de defensa son argumentos meramente formales y dejan de manifiesta una intención de ocultar la verdad de los hechos. ¿A qué nos referimos con esto? Me refiero a que en todas las alegaciones efectuadas por la defensa y en su prueba rendida existió siempre el ánimo de mostrar una apariencia de legalidad. Sin embargo, cada vez que los persecutores intentamos indagar en el fondo de dichos planteamientos o pruebas, quedó de manifiesto la verdad. Cuestión que es la finalidad última, por supuesto, del juicio oral y que es el presupuesto de la correcta aplicación del derecho, sobre todo del derecho penal, en atención a la relevancia que revisten los bienes jurídicos que se encuentran en juego, la libertad, el patrimonio público y la probidad administrativa. En esta línea, entonces, podemos afirmar, su señoría, que con absoluta certeza que todos los argumentos de la defensa son argumentos formales. Ninguna de las defensas va a al fondo del caso, como explicaré. En primer lugar, el primero de los argumentos de descargo se refiere a lo relativo a la Fiscalía Nacional Económica, que observó las bases y que los acusados volvieron a enviarlas, que en un primer momento observó las bases que ellos le habían enviado, cumpliendo de esta forma el instructivo número 1 del Tribunal de Libre Competencia. Efectivamente, la Fiscalía Nacional Económica señaló que las bases de la licitación tenían criterios que eran arbitrarios
y poco objetivos. Sin embargo, los acusados no modificaron lo relativo al aumento o disminución del servicio en ese sentido y a pesar de ello, la Fiscalía Nacional Económica dio su aprobación, su visto bueno. Las defensas alegan que como la Fiscalía Nacional Económica finalmente autorizó las bases, estas no tendrían ningún tipo de reparo. Esto, su señoría, es un argumento formal. ¿Y por qué lo es? Porque como lo señalaron los testigos de Chile Compra, la señora Mora y el señor Miranda, lo que le interesaba a la Fiscalía Nacional Económica era que las bases no tuvieran trabas de entrada para los oferentes, es decir, referidos a la libre competencia, que es la materia que vela en la Fiscalía Nacional Económica, aplicando criterios generales. Pero no era función de la Fiscalía Nacional Económica revisar en detalle las bases y mucho menos los criterios de contratación pública. Textualmente señaló la señora Mora en su declaración que las bases de licitación, comillas, las bases de licitación para la recolección de residuos domiciliarios debían ir a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica en términos de garantizar la transparencia y la publicidad del proceso, y además que no incorporen o que no contengan elementos que pudieran atentar en contra de la libre competencia. Sin embargo, no se hace cargo este instructivo general de los temas de carácter administrativo que son competencia de la Ley de Compras Públicas. Agrega la señora Mora y el mismo señor Miranda, testigo de esta parte, que esta licitación en estos términos no cumplía con parámetros objetivos. Eran bases que hacían imposible cumplir con el principio de estricta sujeción a las bases y que infringían el principio de eficiencia, eficacia y economicidad. Todos principios por cuyo cumplimiento deben velar todos los funcionarios, especialmente los funcionarios públicos que participan en la gestión de la licitación y no solo la comisión evaluadora. Señalaron también la señora Mora y el señor Miranda que en las bases había falencias en los criterios de evaluación, tanto en la oferta económica como en la técnica. En la opinión de estos testigos, no era posible evaluar con objetividad las distintas ofertas, ya que se usaron criterios que no estaban en las bases. Al respecto, la señora Mora, en su declaración ante el tribunal, señala son criterios que se adoptan fuera del proceso de licitación. Durante el periodo de evaluación no se pueden hacer modificaciones ni interpretaciones a las bases de licitación. La evaluación debe ceñirse expresamente a lo contenido en las bases de licitación publicadas en el sistema. Por tanto, la comisión evaluadora, estoy leyendo textual, la comisión evaluadora no puede interpretar, agregar, corregir o hacer cualquier cambio que no hayan sido previamente contemplados en las bases de licitación o en su defecto en alguna resolución modificatoria de bases. Perdón. Complementa su declaración señalando que a esa fecha coexistían las normas del instructivo número 1 del Tribunal de Libre Competencia y la Ley de Compras Públicas. Y respecto a esta última, no se cumplió con las exigencias legales de estricta sujeción a las bases. Señala también la señora Mora que lo que pasa es que el principio de igualdad, digamos, de igualdad de participación de los oferentes, está vulnerado desde el principio. Desde el principio los proveedores no estaban participando en igualdad de condiciones. Acá, lo que yo veo, más que igualdad de los oferentes, hay un trato distinto, porque así como se multiplica en una o se altera la oferta en una de las partes de las bases, a saber, aumento o disminución, la pregunta que nos queda es, ¿qué pasa con las otras? En el fondo, no se hizo el mismo ejercicio. Con esto, la testigo de Chile Compra es tajante. Las bases prohibían a la comisión evaluadora multiplicar el valor de las ofertas por aumento y disminución del servicio, así como las ofertas correspondientes al servicio regular. La idea anterior es complementada además por el informe final número 17 del 2013 de la Contraloría General de la República, incorporada como prueba 53 por esta parte del Ministerio Público, que entre sus conclusiones respecto al proceso de licitación en materia de este juicio señala que, comillas, respecto a la omisión de los subfactores en la evaluación económica consignada en las bases administrativas generales,
esa municipalidad debe acatar en lo sucesivo lo previsto en el artículo 38, inciso 3 del decreto 250 del 2004 de Hacienda, en el sentido de incorporar a las bases las ponderaciones de los criterios, factores y subfactores que contemplen en la evaluación. Entonces, este reparo efectuado, su señoría, por la Contraloría y la testigo Mora, y también reconocido por el propio testigo de la defensa, el señor Epuleo, es fundamental. En efecto, al no contar las bases de la licitación de los factores y subfactores de ponderación, la comisión evaluadora pudo asignar discrecionalmente los criterios de ponderación. De esta forma, el resultado de la licitación en definitiva dependía de la voluntad de dicha comisión, en la que participaban los subalternos del acusado Sabat, incluido el acusado Araya. Todas estas cuestiones planteadas por la testigo experta y el perito parecen técnicas, su señoría. Sin embargo, las mismas observaciones fueron planteadas por los concejales al acusado Sabat en la sesión del 14 de marzo y que su señoría pudo apreciar con el video correspondiente. Las conclusiones que llegan los concejales son las mismas... No quiero interrumpir su forma de hacer el alegato, pero la verdad es que no hay que leer en los alegatos el mismo, sino que usted puede tener a lo más una minuta y al parecer está leyendo su alegato y además aquello que fue probado en audiencia en virtud de las declaraciones que hace alusión, lo que nosotros ya hemos percibido. Por favor, para efectos simplemente de no... La cosa textual no lo... ¿Cómo? Las referencias textuales a que he hecho referencia no las debiera leer, digamos. Sí, porque nosotros las tenemos, entonces las valoramos al mismo tiempo. Lo importante es su conclusión respecto a ella. Entonces yo decía que todas las cuestiones que fueron planteadas por los testigos expertos y el perito de la propia defensa, el señor Epuleo, son observaciones que fueron planteadas por los propios concejales al acusado Sabat durante la sesión del 14 de marzo. Las conclusiones a que llegan los concejales son las mismas a que llegan estos testigos expertos. Le dicen al acusado que la cuarta vuelta está la que está decidiendo la licitación, en circunstancias que no está claramente establecido en las bases y además que ello depende de la discrecionalidad del acusado, del alcalde en este caso. También los mismos concejales levantaron como cuestión central el hecho de que las distintas empresas hayan propuesto por un mismo servicio cantidades tan distintas, lo cual aparecía como inverosímil o al menos consistente en alguna equivocación. Afirmamos entonces que respecto al primer argumento de la defensa relacionado con lo de la Fiscalía Nacional Económica es un argumento netamente formal. La apariencia de legalidad de las bases no fue tal y ambos acusados se percataron de lo anterior durante el curso de la licitación. El acusado Araya, participante de la comisión evaluadora por su parte, tomó conocimiento de lo dispar de las ofertas relativas al aumento o disminución de la frecuencia. Sin embargo, infringiendo sus deberes de su cargo de eficiencia y en especial su deber de probidad, aceptó el sinsentido de multiplicar la oferta de dimensión por 4, adulterando el resultado de lo verdaderamente ofertado. Por su parte, el acusado Sabat, en el consejo de fecha 14 de marzo, en el que fue advertido por los concejales que cumpliendo con su deber de control le hacían ver y objetar en los puntos que señalaban los testigos expertos, como ya he explicado. Sin embargo, y a sabiendo y haciendo caso omiso a la advertencia que le hacían los concejales, torció la voluntad del consejo en contubernio con el acusado Araya, adjudicando dolosamente la licitación a la empresa de Marco. Entonces la defensa no puede en estas condiciones pretender alegar como argumento de fondo que las bases de la licitación fueron aprobadas por la Fiscalía Nacional Económica, no si dicha aprobación se refería exclusivamente a la libre competencia
y peor aún si durante la posterior tramitación del proceso licitatorio se manifiesta tan groseramente que los criterios para ofertar no eran claros ni los criterios para evaluar objetivos. El segundo argumento de la defensa, y que se refiere al rechazo del reclamo de ilegalidad, prueba número 60 y 61 de esta parte, presentada por los concejales Vergara, Fernández, Castillo y Guerrera. El segundo argumento de la defensa. Señala la defensa que la Corte de Santiago habría rechazado la pretensión de los concejales admitiendo su legitimación para interponer el recurso, pero desechando sus argumentos. Esto pareciera que es fuerte, que es una argumentación fuerte, toda vez que se trata de un fallo de la Corte de Apelaciones que claramente significaría obligatoriedad frente a lo que se está discutiendo. Pero, en nuestra opinión, su señoría, más allá de los problemas de legitimación activa que no fueron tales al rechazar el recurso por parte de la Corte lo hace por falta de antecedentes, según se desprende en el fallo que está acompañado como prueba 48 por esta parte. La Corte, siguiendo el dictamen de la fiscal judicial, documentos que están incorporados al juicio como prueba 62 y 63, rechaza el reclamo, atendía las razones que entrega su considerando quinto, que son más que carecer de antecedentes suficientes, por falta de antecedentes. No me atrevo a hacer lectura, en este caso, entonces, del fallo, que lo tenía como parte de... quería leer algunas partes relacionadas con el fallo. Sí, no hay inconveniente en eso. Lo que yo le digo que, en el fondo, el alegato de clausura tiene por objeto que usted haga conclusiones, o sea, advierta las conclusiones de la prueba rendida. Eso no se opone a que pueda leer ciertos párrafos concretos que usted quiere se tengan destacados. Eso, pero no entera la prueba, porque nosotros ya la percibimos. A eso me refería con lo anterior. Lea que él, considerando que usted estima necesario, se destaque. En primer lugar, señala la Corte que no satisface y resulta notoriamente insuficiente referirse solo a los costos de una u otra propuesta sin aludir a la calidad del servicio, el grado de satisfacción de las necesidades de los vecinos y si el acto impugnado descarta a otros concursantes que demostradamente reportarían un mejor servicio. Resulta evidente entonces que en este primer punto que la Corte deja de manifiesto que el reclamo era insuficiente y el cual no efectúa una comparación entre las distintas ofertas. La Corte continúa señalando que lo reclamado, se refiere a De Marco, presentó una oferta de menor valor en 2 de los 4 contratos licitados, por lo que la oferta global era menor a la de los demás oferentes. Resulta entonces también claro en este punto que la Corte no tuvo la oportunidad de revisar cómo se definía el servicio de aumento o disminución de frecuencia, ni que las ofertas que presentaban esta propuesta ofertaban cosas distintas en su formulario respectivo. En resumen, la Corte establece que en apariencia la oferta de Marco era la más económica, pero no revisa el fondo del asunto. Luego la Corte señala que tampoco aparecen desvirtuadas las características del servicio ofrecido, y entonces vuelve la Corte en este punto a referirse a la insuficiencia del reclamo sin entrar nuevamente en el fondo del asunto. Termina la Corte señalando que no aparece comprometido el interés general de la comuna, ya que si bien el costo de los servicios puede resultar mayor al que se pagaba con anterioridad, lo cierto es que el servicio que se adopta, al parecer solo redundará en un mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos. Y la Corte concluye que desde esta perspectiva el reclamo no podrá prosperar por falta de antecedentes que permitan demostrar la afectación del interés general. Es decir, entonces, aquí lo que hace la Corte, su señoría, en nuestra opinión, es que no se pronuncia sobre el fondo del reclamo de ilegalidad y, en definitiva, resuelve rechazarlo solo por falta de antecedentes.
En este sentido, entonces, concluyo que la prueba presentada o la argumentación de la defensa en este sentido, basado en este fallo de la Ilustrísima Corte, es un argumento de forma, toda vez que claramente no hay un pronunciamiento de fondo respecto a la situación que se ha visto en este juicio. El tercer argumento, meramente formal en nuestra opinión, que hace la defensa y que evidencia... ¿Podemos mostrar un cuadro? Perdón, pero el tribunal por mayoría estima que no es necesario con la opinión en contra de esta juez, que no se puede, estima el tribunal de mayoría, que no se puede exhibir un cuadro demostrativo para los alegatos de clausura. Una opinión en contra de esta juez que estima que es una ayuda al igual que la minuta. Bien. El tribunal de mayoría es que las alegaciones deben ser orales, tal como yo les señalé anteriormente, y no se pueden leer. El tercer argumento decía de la defensa y que estimamos no va al fondo del asunto, sino que es un argumento meramente formal y que evidencia además la mala fe de los acusados, se refiere al quórum especial de los 2/3 exigido por la ley, por la letra I del artículo 65 de la ley de municipalidades vigente a la fecha de los hechos, y que debía, en la opinión de la defensa, aplicarse a la opción de rechazo del Consejo. En efecto, sería parte del actuar fraudulento del acusado Araya consistió justamente en esta aplicación contra ley de la disposición citada. Este planteamiento de la defensa, en nuestra opinión, resulta evidentemente absurdo, pero como la defensa plantea la posición contraria, nos haremos cargo de este punto. Para sostener esta supuesta pretensión o interpretación de la norma, ambas defensas y el propio acusado Araya citan un sinnúmero de dictámenes que plantearían una controversia. ¿Y cuál es esta controversia, su señoría? La controversia gira en torno a determinar si las licitaciones públicas para contratar servicios de retiro de basura consisten en celebrar convenios o contratos o si en realidad consisten en otorgar concesiones municipales. Si se concluye lo primero, es decir, si se estima que se trata de un convenio o contrato, deberá aplicarse la letra I del antiguo artículo 65, lo que quiere decir que el alcalde requerirá de los 2/3 del Consejo para celebrar el convenio. O contrato, ya que el monto de la licitación superaba los 500 UTM y el plazo del contrato excedía el periodo alcaldicio. Por el contrario, si se estimara que dicha licitación era una concesión municipal, debía aplicarse la letra J del citado artículo 65, lo que quiere decir que el alcalde requerirá de la mayoría absoluta de los miembros presentes para otorgar la concesión municipal, renovarla o ponerle término. Es importante destacar, su señoría, que el quórum de mayoría absoluta de los presentes, porque así lo dispone el antiguo artículo 86 de la ley de municipalidades, que señala, salvo que la ley exija un quórum distinto, los acuerdos del Consejo se adoptarán por la mayoría absoluta de los concejales asistentes a la sesión respectiva. Esta es la norma general, su señoría, para el Consejo Municipal y para que el Consejo Municipal pueda manifestar su voluntad. Y nuevamente, ¿qué significa esta mayoría absoluta de los presentes? Quiero decir, señoría, que la mayoría debe contarse en abstracto, es decir, sin considerar las abstenciones. Esto significa que en un consejo al que asisten 9 concejales o integrantes, deben manifestarse por alguna opción al menos 5 votantes. En un consejo al que asisten 7 integrantes, deben manifestarse por una opción al menos 4 votantes.
En resumen, lo relevante es tener en consideración que la regla general para adoptar cualquier tipo de acuerdo del Consejo se rige por la norma del artículo 86 de la Ley de Municipalidades, que exige un quórum de mayoría absoluto de los miembros presentes. Por otra parte, la letra I del artículo 65 establece un quórum especial de los 2/3 para celebrar convenios y contratos que excedan el periodo alcaldicio y que superen las 500 unidades tributarias mensuales. Por último, el alcalde, para otorgar concesiones municipales, requiere de la mayoría absoluta de los miembros presentes por aplicación de la regla general del artículo 86. Ahora bien, y volviendo a lo que nos convoca, y como señaló el perito de la defensa, dentro de las conclusiones de su informe, y no simplemente como una ocurrencia en su declaración, el acusado Araya aplicó el dictamen 31.353 del año 2006, que estima que la licitación del retiro de la basura se trata de un convenio o contrato, y no una concesión municipal, como señala el dictamen 33.599 del 2006. Sin embargo, esta contradicción en los dictámenes no incide en el juicio. Es decir, esta discrepancia no incide en el juicio y no incide porque es justamente una interpretación de ley que es fraudulenta. Como se puede apreciar de la lectura de cada uno de los dictámenes incorporados por esta parte, y también los que incorporó la defensa y también los que retiró la defensa, que son públicos, no existe ni una sola mención en ninguno de estos dictámenes que los 2/3 exigidos por la letra I del antiguo artículo 65 requeridos para celebrar los convenios y contratos también deban obtenerse para rechazar la propuesta del alcalde. Entonces, no existe controversia, su señoría alguna, en cuanto a que el quórum de los 2/3 de la aprobación debe aplicarse también a la de rechazo. Este quórum especial es un límite que existe, que ha estado y fue dispuesto por la ley, por las prerrogativas que tiene el alcalde y como una forma de control de las facultades del alcalde, por lo cual resulta absurdo requerirle al Consejo cuando pretende controlar, cuando es él quien pretende controlar dichas facultades. Lo anterior solo es un intento, en nuestra opinión, de confundir, realizado por la defensa, y esto quedó manifestado en la prueba de descargo rendida en el juicio, cuando declara el señor Araya, que señaló que en varias ocasiones el dictamen 31.353 del 2006, donde dice que se señala que este tipo de contrato requiere el quórum de los 2/3. Y también hace una referencia a los dictámenes 22.612 del 95 y 16.907 del año 97, que los quórums serían tanto para aprobar como para rechazar. Sin embargo, y respecto a estos dictámenes de los años 95 y 97, su señoría podrá apreciar que estas normas fueron dictadas con mucha anterioridad al establecimiento de la norma del artículo 65 de los 2/3 como quórum para aprobar. Okay. Ahora bien, en este sentido, el dictamen del año 95 señala: no existe un pronunciamiento del Consejo como órgano colegiado respecto a una proposición alcaldicia que obtiene mayoría relativa de votos favorables de los miembros asistentes a sesión, al abstenerse los restantes. Luego, el dictamen señala que los pronunciamientos del Consejo de aprobación o rechazo deben alcanzar el quórum de mayoría absoluta de los asistentes, de acuerdo con el artículo 75, norma idéntica al artículo 86 vigente al año 2012. En efecto, el artículo 75, que estaba vigente en el año 95-97, prescribía que salvo la ley
Salvo que la ley exija un quórum distinto, los acuerdos del Consejo se adoptarán por la mayoría absoluta de los concejales asistentes a la sesión respectiva. Y en los mismos términos se pronuncia el dictamen del año 97. Como puede apreciar entonces su señoría, los dictámenes que fueron mencionados y citados maliciosamente en nuestra opinión por el acusado Araya, un experto en derecho municipal, asesor en esta materia desde el año 93, como ha señalado, se refieren a la regla general contenida en el artículo 75 y posterior artículo 86 de la Ley de Municipalidades. Dicha norma que, como se ha dicho, establece que la regla general respecto del pronunciamiento del Consejo es la mayoría absoluta de los miembros presentes. En conclusión, ambos dictámenes se limitan a reiterar el quórum general establecido por la Ley de Municipalidades y, por supuesto, no a regular un quórum de 2/3 que no existía a la fecha. Por otra parte, su señoría, debemos referirnos a lo declarado por el perito de la defensa, el señor Aguerrea. Este perito pretendió explicar al tribunal lo mismo que quiso hacer el acusado Araya, es decir, que el quórum de los 2/3 debía aplicarse a la opción de rechazo. Sin embargo, dicha conclusión no estaba en su informe. Y más allá de lo que dispone el artículo 314, lo relevante en este punto es que la opinión del perito no puede sostenerse en ninguna norma legal ni en ningún dictamen. A pesar de afirmar con vehemencia el señor Aguerrea su conclusión, no fue capaz de recordar las fuentes de sus conclusiones. Tampoco fue capaz de dar luces al tribunal respecto en qué parte del informe podía estar referida a dicha conclusión, insistiendo en que no recordaba el número del dictamen. Por último, el abogado del Consejo, que lo interroga, le refresca memoria señalándole si se refería al dictamen 57467 y él no recuerda si se refería a ese. Posteriormente, la propia defensa le refresca la memoria y ahí él recobra su memoria reconociendo el dictamen, pero indicando que ni en el cuerpo del informe en derecho ni en sus conclusiones mencionó la conclusión que le señalaba al tribunal. Peor aún, cuando se le exhibió el dictamen, el perito en derecho alteró su contenido, señalando al tribunal que el documento de la Contraloría indicaba que el quórum de 2/3 se aplicaba a la opción de rechazo. Lo anterior es completamente falso, su señoría. Lo que señala el dictamen es que en las sesiones a las que se refiere no hubo un pronunciamiento, y cito textual, al no obtenerse los quórum correspondientes, tanto para aprobarla como para rechazarlo, en atención al número de abstenciones. Entonces, esta referencia a las abstenciones es fundamental, toda vez que en el caso referido en este dictamen 57469, el Consejo no obtuvo los 2/3 para celebrar el contrato ni la mayoría absoluta de los miembros asistentes a ese Consejo. Sin embargo, en nuestro caso, la licitación del retiro de la basura de Ñuñoa es totalmente distinto. El acusado, si bien el acusado Sabat no obtuvo el quórum de los 2/3 para celebrar el contrato, el Consejo sí se pronunció por la opción de rechazo por la mayoría absoluta de los miembros asistentes a la sesión. Atendidas entonces las consideraciones anteriores, podemos concluir que la ley es clara y los dictámenes que la interpretan también. El quórum de los 2/3 es evidentemente un requisito establecido para que el alcalde pueda celebrar los convenios y contratos y no para que el Consejo pueda rechazar su propuesta. Y a esto se les aplica el quórum general del artículo 86, que es la mayoría absoluta de los miembros presentes. Por lo anterior, ningún informe en derecho o declaración de especialistas como el acusado Araya podrán citar un dictamen que señale lo contrario. La única opción posible es intentar confundir presentando grandes cantidades de dictámenes que no van al caso, luego retirarlos y finalmente llevar a declarar al juicio a un perito
que no concluye y que no dentro de sus conclusiones no estaban incluidas esta declaración que luego hace en el tribunal. En definitiva, entonces, en atención a que la defensa así lo ha planteado, hemos tenido que hacernos cargo de los argumentos mañosos, en nuestra opinión, y contrarios a derecho que él ha señalado. Sin embargo, como lo señalé en mi alegato de apertura, el problema es sumamente simple y evidente. Me refiero a que la ley, cuando establece un quórum especial, lo hace para limitar el ejercicio del poder y no para ampliarlo. Esta idea se aplica tanto para la dictación de una ley en el Parlamento como para una junta de vecinos o, por supuesto, también para el caso de las municipalidades. Como lo señaló el acusado Araya, en el derecho municipal existe una especie de régimen presidencialista porque el alcalde tiene amplias facultades. Sin embargo, es necesario concluir que el artículo 65 de la Ley de Municipalidades es una norma que limita estas facultades del alcalde, sometiéndola al control del Consejo Municipal. De hecho, probablemente la función principal del Consejo sea de controlar esta gestión del alcalde. Pero si revisamos rápidamente la norma del artículo 65, esta idea queda reafirmada, ya que expresamente señala que el alcalde requerirá el acuerdo del Consejo para aprobar los planes comunales, establecer derechos, otorgar subvenciones, enajenar bienes municipales, celebrar convenciones, contratar, etc. Entonces queda claro que esta norma del artículo 65 es un freno que ejerce el Consejo a las actuaciones del alcalde y un control para él frente a actos que puedan comprometer caudales públicos o el patrimonio del municipio. En este sentido, entonces, el sentido literal del artículo 65, letra I, es claro cuando señala que el alcalde requerirá el acuerdo del Consejo para celebrar los convenios y contratos. Los 2/3 exigidos no pueden sino ser una carga para el alcalde y no para los concejales que rechazan. Concluir a lo contrario nos llevaría a lo absurdo que cuando el alcalde requiere los 2/3 se vería beneficiado con una supuesta idea de que los concejales también deben obtener este quórum especial. Esto no es más, en nuestra opinión, que un fraude a la ley y es indiciario del dolo con el que actuaron ambos acusados. Todas las cuestiones indicadas, no queda otra opción entonces que concluir que la norma de los 2/3 es un requisito para la aprobación, mientras que el rechazo se rige por el artículo 86 con una mayoría absoluta de los miembros presentes. Finalmente, me haré referencia entonces a las alegaciones de fondo, las alegaciones jurídicas, que como ya adelantamos en el alegato de apertura, este acusador particular estima que la conducta de los acusados, considerando que el acusado Sabat tenía la calidad de alcalde y tenía por ende, de acuerdo a la ley de municipalidades, a su disposición caudales públicos, coludido con el acusado Araya, quien era su asesor jurídico y hombre de confianza, permitió entonces que un tercero sustrajera en los términos del artículo 233 del Código Penal caudales públicos. El artículo 233, como su señoría además lo conoce, es el empleado público que define el delito señalando que el empleado público que teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o de particulares en depósito, consignación o secuestro, consintiere que otro lo sustraiga. Lo relevante entonces, como se señala por la doctrina, los señores Rodríguez y Osandón en su libro sobre delitos contra la función pública,
Se trata de un delito cuyo sujeto activo es un funcionario público que tenga a su cargo los caudales en custodia o administración, como es el caso del alcalde, como es el caso del señor Sabat en los hechos que se dieron en este juicio. Los fondos que están a su cargo deben estar vinculados al funcionario por una especial relación de custodia derivada de su función pública. Y así entonces la jurisprudencia que ha sido unánime exige que los caudales estén a su disposición, cuidado y responsabilidad, como es el caso que nos convoca. En este sentido, lo que la ley reprime, el artículo 233 del Código Penal, no es solamente el desmedro patrimonial causado, sino también el abuso que importa por parte del funcionario público de la confianza que se ha depositado en él. Sobre esto existe absoluto acuerdo en la doctrina. El delito que comete el funcionario público es un delito en extremo grave, por lo que estimo que procede por lo mismo que procede de la persona que está encargada de caudales que han sido entregados para ser velados y velar por los intereses de la institución correspondiente. El delito, por otra parte, como su señoría sabe, no exige ánimo de lucro ni tampoco un enriquecimiento correlativo por parte de los acusados, y por esta razón entonces el delito de malversación se consuma cuando el funcionario público sustrae caudales que están bajo su custodia y su cuidado o permite que otros los sustraiga, sin importar en definitiva quién se beneficie con esta sustracción. Por este motivo, lo central de la imputación es en primer lugar determinar que el funcionario público tenga a su cargo los caudales y que los sustraiga o permite que otro los sustraiga. En este contexto, entonces, el acusado Pedro Sabat, teniendo la calidad de funcionario público y teniendo a su cargo fondos, como hemos probado, permitió que fueran sustraídos por la empresa Demarco, filial de KDM, lo cual en definitiva causó un perjuicio de más de 500 millones de pesos a la Municipalidad de Ñuñoa. Respecto al imputado Araya, al participar en concomitancia y concertado con el señor Sabat, a sabiendas de que éste detentaba la custodia o administración de los caudales, facilitó entonces que se consintiera en la sustracción de fondos públicos, por lo cual no cabe otra opción, en nuestra opinión, que imputarle coautoría en el delito de malversación de caudales públicos y que corresponde a esta imputación y no a otra, dado que el acusado Araya colabora coludido con el acusado Sabat precisamente a malversar caudales públicos. Imputamos este delito al señor Araya en virtud del principio de la comunicabilidad que ya ha sido aceptado mayoritariamente por nuestra jurisprudencia y que deriva de la doctrina, especialmente el señor Eduardo Novoa, quien señala que lo definió como una manifestación del principio de accesoriedad al mantener la unidad del título de imputación. La calidad en que han actuado ambos acusados es la del artículo 15, número 1. Esto es, 15, número 1, el acusado Sabat, su calidad de autor, y el señor Araya como autor del artículo 15, número 3 del Código Penal, puesto que facilitó los medios con que se llevó a efecto el delito, concertado con el acusado Sabat. Por tanto, eso sería, y de acuerdo a todas las probanzas que hemos visto en este juicio, y como ha sido explicado, y fuera de toda duda razonable, solicitamos, su señoría, condenar a ambos acusados a sendas penas de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, las accesorias correspondientes y multa de 15 unidades tributarias mensuales y costas de la causa. Finalmente, y como consecuencia de lo anterior, y atendido que esta defensa del Estado presentó demanda civil, deberá, conforme a los artículos 2314, 2316, 2329, 2317 del Código Civil, 254 del Código de Procedimiento Civil, artículos 5960 y 261 del Código Procesal Penal, artículo 3, número 9 y 18 de la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado,
acoger la demanda civil interpuesta en contra de los acusados Pedro Sabat y Marcial Araya, puesto que el perjuicio causado por los delitos que cometieron ambos acusados, según se ha demostrado, y fuera de toda duda razonable, permite acoger esta demanda civil por la suma de 524.737.361 pesos con los intereses respectivos, reajustada conforme a la variación del índice de precios al consumidor desde la fecha de comisión del delito, esto es el 28 de marzo del 2012, y hasta su efectivo pago con el pago de las costas respectivas. Bien, muchas gracias. ¿Cuánto hora? 1 hora 10. Bien. Vamos también en este instante a hacer un pequeño receso de otros 10 minutos para continuar con los alegatos de la defensa. Bien.